Guayuseros y guayuseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Estamos ya retomando la guayusa política para hablar de unas elecciones cruciales que están ya en unos pocos días por darse sitio aquí en Ecuador. Están muchas cosas en juego y es realmente importante debatir sobre lo que está en juego, ¿no? En estas elecciones. ¿Qué nos estamos jugando en estas elecciones? El futuro en disputa hemos titulado esta guayusa política, y para eso tenemos ya a una guayusera y a un guayusero ya bastante conocidos en guayusa política, y esos son la socióloga Carol Murillo Ruiz, también docente de la Universidad Central del Ecuador, y David Chávez, sociólogo también, igualmente docente de la Universidad Central del Ecuador. Muy buenas noches, querida Carol, buenas noches, querido David. Perdón, mil disculpas el retraso, la demora. Hemos tenido que sortear con la tecnología en pleno siglo XXI. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Akanga. Feliz de volver a estar en tu programa y muchos saludos a David. Akanga, qué gusto. Un saludo a la gente que nos ve, nos escucha, y un enorme gusto estar con la Carol en este espacio. Muchísimas gracias siempre por su buena predisposición de estar en Guayusa Política. Bueno, estamos frente a unas elecciones, ¿no? Tal vez no reñidas, pero sí muy, muy importantes para el país, para toda la ciudadanía, para todas las esferas de la vida social, incluso, ¿no? Para los vacunados VIP y toda esa gente, ¿no? Es decir, están dos modelos en disputa, no solo dos modelos económicos, ¿no? Sino dos visiones de país, dos visiones del tejido social. Pero quisiera empezar contigo, Carol, y que vayan conversando también con David. ¿Qué está realmente en disputa este domingo en las elecciones presidenciales? Gracias, Akanga. Efectivamente, tu programa tiene un tema abierto, creo. Y yo quería proponerles tanto a David como a ti, Akanga, que nos centráramos en una cosa que creo que es importante para no zambullirnos en el análisis electoral puro y duro, que creo que ya se ha hecho en distintos espacios. Lo hemos hecho tanto David como yo. Y es que esta vez nuevamente aparece la vieja historia ecuatoriana. La vieja historia ecuatoriana de contraponer los intereses de grupos económicos que se expresan generalmente y que se los ve con mayor claridad en tiempo de elecciones. En este caso, por un lado, la banca, pareciera que es solo la banca de Guayaquil, pero también está la banca de la Sierra. Y volvemos luego a la idea de lo nacional y lo regional. Esa es una cosa que me gustaría que pudiéramos conversar esta noche. La otra cosa que me interesa es cómo es que se consigue en el Ecuador el poder político, cuáles son los vericuetos que son transitados por ciertos líderes construidos artificialmente para llegar a obtener el poder político, pero al mismo tiempo darnos cuenta que ese poder político en ciertas ocasiones tiene debilidades concretas. No solamente es el poder político, sino que a veces es la crisis del poder político. Y la última cosa que me gustaría que conversáramos en este programa, Akanga, con tu anuencia, por supuesto, es el papel de los intelectuales en la vida política del Ecuador. El papel de los intelectuales en el siglo XXI, que parecería es bastante distinto al papel de los intelectuales a lo largo del siglo XX, sin que por ello quiera decir que en el siglo XX tuvieron una participación diáfana y clara. Esto con aras de entender eso que tú llamas un país en disputa. Muy de acuerdo, Carol, muchísimas gracias. Y por supuesto, ¿no? Pues digo, esta es una guayusada, y en la guayusada hay que conversar, hay que posicionar temas también, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carol.
David, por favor, bueno, y antes no se sientan presionados o que yo les dé la palabra, conversemos sin ningún problema. David, por favor. Bueno, solo me limitaría a decir suscribo lo que ha dicho la honorable Carol Murillo, porque digamos, ya más con eso tenemos bastante. Pero por otro lado, bueno, me parece fantástico salir del debate coyuntural. O sea, creo que ese tipo de discusión en la escena pública, porque es una discusión que a veces la podemos hacer así como en círculos muy cerrados, académicos, políticos, etcétera, pero no es una discusión que se da mucho en la escena pública. Y creo que eso es importante, porque haber abandonado completamente estas discusiones de fondo, digamos, en un escenario así, donde se abandonan estas discusiones de fondo, florecen los Durán Barba con sus terribles consecuencias para la política. Entonces es indispensable, yo lo he venido diciendo en un montón de espacios, o sea, frente a la banalización de la política, que es la política de la derecha, ¿eh? La banalización de la política es la forma más avanzada de la política de derecha. O sea, cuando uno mira a Lazo, conservador y banquero y no sé qué, esa es la forma más atrasada de la política. La forma más avanzada de la política de derecha, yo acá voy a decir una herejía y los sufridores de redes sociales y demás ya empezarán a darme duro. La más avanzada forma de la política de derechas en el mundo actual, muy sofisticada, muy compleja, está representada por gente como Javier Herbas o como Yacu Pérez. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Y para poder entender eso, hay que discutir de esos temas que la Carol está planteando, así que yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, yo les dejo vía libre para precisamente discutir aquello, ¿no? Porque, bueno, sí, no quería yo simplemente decir, bueno, el domingo hay elecciones y que hay que esperar de eso, ¿no? Sino precisamente ir más allá, ¿no? Es decir, por eso el futuro en disputa, ¿no? ¿Qué visiones, incluso podemos decir, qué visiones o qué ideas de la construcción, o en este caso quizá de una reconstrucción de un Estado, de una institucionalidad, ¿no? Precisamente el rol de diversos sectores de la sociedad, cómo influyen o cómo han influido en la opinión pública, ¿no? También cómo se ha construido o cómo se ha pavimentado el camino precisamente hacia las elecciones de esta segunda vuelta, ¿no? Tomando en cuenta que mucho más que una campaña justa y limpia. Obviamente ha habido una campaña muy sucia, muy violenta, sobre todo de los grupos conservadores, y no estoy hablando solo de trolls o quizá de los memes que uno puede ver en, en, en las redes sociales, sino una campaña sucia, muy abierta de parte incluso de círculos intelectuales, como decía Carol, ¿no? De parte de la academia, de otros grupos políticos, de diversos sectores de la sociedad. Entonces, con lo que Carol con lo que Carol tú nos has propuesto, eres libre, obviamente, de iniciar el debate, porque siempre es importante también, ante lo que nos enfrentamos este domingo, saber que no solo nos enfrentamos a un papel y a ponernos alcohol después de agarrar un esfero que mucha gente ha agarrado, sino también está en juego una institucionalidad, perdón, que toca ver si es que proclaman los resultados del domingo o cuántos irán a demorar. Es decir, hay mucha tela que cortar, ¿no? Entonces, Carol, por favor, te doy a ti la palabra para que inicies con lo que precisamente tú habías propuesto, no hay problema. Gracias, Akangau, gracias, David. Bueno, no es nuestro deseo tampoco transformar el programa en una clase de sociología o de politología. Es simplemente tratar temas que generalmente no se han tratado en los últimos años o se han tratado en ciertos círculos internos de las universidades, pero atravesados por una beta de odio, de desprecio, de no comprensión del fenómeno político ecuatoriano en los últimos 15 años. Y a partir de ese odio, de ese desprecio, de ese tomar partido sin tomar partido aparentemente, la academia se ha degradado. Y la academia no debe estar lejos ni divorciada de la política, y menos cuando hay elecciones. La academia debería tener una posición. Y en el caso nuestro,
tanto de David como el mío, creo que como somos parte de esa academia, pero no conjugamos nuestro pensamiento necesariamente con las tendencias que dentro de esa academia hay, tenemos que abrirnos espacios por fuera para poder expresar algunas ideas sobre lo que consideramos la historia política del país. Pero antes de entrar en cualquier adquisición un poquito más diseccionante de lo que está pasando, yo quería decir una cosa que es la característica más importante de la campaña electoral última, de esta campaña electoral, tanto de la primera como de la segunda vuelta. Mucho se ha debatido, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, y hay libros, montones de libros publicados sobre la fake news. Y hay comunicadores, especialistas, semiólogos, publicistas, periodistas de vieja data, como de la nueva, los millennials, etcétera, que intentan explicarnos académicamente qué son las fake news, en qué consiste la noticia falsa. Pero daría la impresión que la noticia falsa es el periódico completo, es el noticiero completo de los medios privados tradicionales. Y a partir de esa falsedad, a partir de esa construcción de una noticia o de un descrédito político electoral de algún candidato, se comienza a debatir. Se comienza a debatir y de pronto pareciera que eso es lo que conduce el debate político. Entonces, en otras palabras, con la calidad de medios que tenemos, los medios privados tradicionales, los periódicos y los medios de comunicación visuales, como son también los canales tradicionales, se han vuelto en sí, en su contenido general, generadores de fake news. O sea, todo lo que vemos tiene una carga de mentira y de falsedad impresionante, porque se disfrazan de mediadores de la opinión pública o generadores de la opinión pública sobre la base de mentiras o sobre la base de sus propios intereses económicos, ideológicos, qué sé yo. Entonces, quisiera partir de eso porque eso creo que nos da un poquito de tela que cortar para pensar cómo jugamos a la política en el Ecuador en el presente, gracias, entre otras cosas, a la tecnología, que ha sido la única forma de enfrentar a los productores de fake news tradicionales. Yo empezaría por eso para conversar. Veíamos también a propósito, Carol, de lo que mencionas de las fake news, ¿no? Bueno, tuve un panel hace unas semanas con Isabel Ramos, Yoconda Pila y Selene López, ¿no? Y precisamente hablaban, ¿no? De que inmediatamente que haya la palabra fake, ¿no? Al frente de news, ya deja de ser news, es decir, ya deja de ser noticia, ¿no? Precisamente por su carácter de falso, ¿no? Eh, y es muy interesante también por ese estudio que salió recientemente, creo que ayer o antes de ayer, si la memoria no me falla, eh, de la cantidad de veces que ha estado Guillermo Lasso en los medios de comunicación frente a lo que ha estado Andrés Arauz en los medios de comunicación, ¿no? Que es una diferencia, me parece, de 3-1, cuando además el Código de la Democracia dice que debe ser equitativo en época de campaña electoral. Y además de eso, escuchando también ayer a Fernando Casado que decía, no solo es eso, sino también qué actitud tienen los medios de comunicación frente a determinado candidato, ¿no? A Guillermo Lasso lo dejan hablar y en un lapso de 11 minutos hay más de 20 interrupciones, Andrés Arauz. Frente a esto, David, frente a lo que ha planteado Carol, ¿cómo tú analizas esa situación de cómo se ve la campaña y cómo vamos a ir hacia las urnas de este domingo? A ver, o sea, yo creo que yo vería el otro lado más bien, digamos, ¿no? Porque evidentemente ya lo que ustedes han dicho, que yo concuerdo, es muy significativo, pero creo que a veces tendemos a ahogarnos con esta idea de que es un mundo de fake news y que la política funciona con las noticias falsas. Pero esto tiene un límite también. Es decir, así como es muy efectivo en ciertos niveles, también tiene un límite, ¿no? Lo que está viviendo el país es una muestra de eso. Es
Es decir, yo lo he dicho también, yo creo que en el Ecuador hemos vivido la campaña sucia más larga de la historia, que es una campaña sucia que se inició cuando decidieron meterle preso a Jorge Glass sin tener pruebas, ¿no? Como dijo por ahí un farsante que se hace pasar por periodista, por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Y de ahí en adelante se generó la más colosal y sistemática campaña de desprestigio, de afectación a la imagen, afectación a la honra personal de quienes componían toda una tendencia política, ¿no? La más importante del país. Con persecución, con cárcel, con lawfare, con todo lo que ya sabemos. Y resulta que a la vuelta de la esquina esa fuerza política vuelve a mostrarse como la fuerza política más importante del país. Entonces, cuando uno ve un fenómeno como ese, o voy a poner el otro ejemplo, porque esto está conectado un poco a lo que yo decía antes, ¿no? Es también este, este tigre de papel, como decía Mao usando alguna metáfora vieja de la sabiduría china, este tigre de papel que tiende a ser Durán Barba también, ¿no? Es decir, que a veces nos asusta mucho, porque a veces la gente se pone, uy, qué miedo Durán Barba, y parece que fuera imbatible, y parece que no sé qué, y yo creo que se lo sobreestima también ahí, sin querer decir que no tenga las capacidades que tiene para leer ciertos momentos políticos, pero cuando uno contrasta eso con lo que ocurrió en Argentina en 2019, frente a una estrategia de ese carácter, banalización de la política, noticias falsas, mensajes light, este tipo de cosas, lo que le derrotó fue la política de verdad por la que apostó el peronismo. Cuando digo política de verdad, es aquella que no cae en esta trampa, aunque use sus recursos, ojo, porque no estoy pensando en hacer una campaña como las de hace 70 años. Una campaña moderna, pero que tiene sustancia, no que es puro show. Esa es la gran diferencia, a mi modo de ver. Y, y Durán Barba fue derrotado en Argentina en 2019. Posiblemente sea derrotado en Ecuador en 2021. Entonces, me parece que es necesario tener en cuenta, sopesar, digamos, esto, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y creo que mucho de lo que hay que pensar ahí es que las noticias falsas y todas estas estrategias mediáticas de esto que puede ser llamado un linchamiento mediático, como se decía en la figura de la ley de comunicación, o este juego de la estigmatización, etcétera, tienen sentido en ciertos contextos en donde la población primero se vuelve muy conservadora, o buena parte de la población se vuelve muy conservadora, y por otro lado, ese conservadurismo conduce a una banalización de la política. Ahí esas estrategias son muy efectivas y logran filtrar, logran irrigarse en la sociedad a partir de lo que la gente está viviendo en su vida práctica. Esta combinación me parece que es importante porque sin esa combinación no es posible, ¿no? Es pura manipulación unidireccional la que hacen los medios. Hay una conexión, cuando yo decía, un tipo como Durán Barba es hábil para leer cosas, me refiero justamente a eso, es hábil para leer esos contextos en donde las condiciones de vida de la gente pueden conectar con este tipo de cosas, ¿no? Pero no es ni muy nuevo ni muy ni muy un gran descubrimiento de los consultores políticos en los últimos años. Es lo que ya sabía Goebbels, pues, o sea, y no hay mucho que darse vueltas, o sea, una situación en conflicto, con problemas y todo, ¿qué tienes que hacer? Mensajes fáciles, pura propaganda y encontrar un grupo al cual culpabilizarle de todos los problemas que estás teniendo. Vieja técnica, es la vieja técnica goebbeliana. Me parece que ahí también hay que tener mucho cuidado con eso de creer que vivimos el mundo nuevo. ¿Qué era el nazismo? ¿Qué era el fascismo? El verdadero estado de propaganda, como decía otro que se hace pasar por cronista, es ese. Es el estado de propaganda en donde la realidad es una y en la propaganda te construyen otra cosa. Y en la propaganda te martillan con noticias falsas. ¿Qué era si no la propaganda fascista? Noticias falsas a millar de surgir. Los medios son otros, evidentemente, ¿no? Pero no creo que haya un gran invento con lo que ahora dicen que hacen los consultores políticos con elementos científicos, ¿no? O sea, alguien que ya se preocupaba mucho por saber cómo iba la opinión pública era precisamente Goebbels también. Entonces, lo curioso es de esa conexión entre
esto que parece un fenómeno anómalo, como es el fascismo, su propaganda, su lógica de estigmatización, de destrucción, y cuando uno compara con otros fenómenos, resulta que no es tan anómalo como pareciera, ¿no? Cuando uno lo compara con cómo funciona la política en el mundo capitalista actual, sin querer hacer comparaciones absurdas, digamos, guardando las distancias, etcétera, pero esas resonancias que uno encuentra ahí me parece que tienen cierta explicación un poco más en cómo la sociedad capitalista, mientras más se desarrolla, organiza nuestra vida práctica. Entonces, en la vida práctica, porque el darwinismo social que está detrás de lógicas como esas, no es solo una construcción ideológica, retórica o discursiva. La gente la vive todos los días. Cuando más crítica es la situación, la vive de peor manera. Y si frente a eso construyes discursos como aquí el trabajo de cada uno es el que cuenta, el pobre es pobre porque quiere, los servidores públicos son unos pipones, el Estado es terrible, los que hablan de justicia social son unos comunistas atrasapueblos, etcétera, etcétera. Cuando construyes todo eso en una situación así, creo que hay momentos, no siempre, pero hay momentos en que las dos cosas conectan y eso es lo que les da la legitimidad y la fuerza, ¿no? Ahora, siguiendo esa línea un poco, ¿no? De tal vez, tal vez exacerbar de cierta manera un conservadurismo, tal vez lo más feo, se puede decir, del lado humano de las personas o algo así, ¿no? ¿Cómo pesa, por ejemplo, en esta lectura de la realidad, del contexto social, una situación como la que se vivió en las cárceles, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Y después uno mira los comentarios, por ejemplo, ¿no? Que se maten entre ellos, que igual ya rompieron la ley, entonces mejor que haya ellos, porque si no son una carga para el Estado, que por qué tienen que tener comida si ya rompieron la ley. Es decir, ¿cómo creen ustedes que ese tipo de cosas, junto con lo que decía David Carol, pesa en, en, en esta lectura de la realidad para comprender que habrá pesado o no habrá pesado eso en la campaña sucia, en la visión de Estado que se dibuja desde las diferentes estrategias de la comunicación política? Y pongo eso como un ejemplo, ¿no? Obviamente se pueden pensar más. Eh, Mira, estoy de acuerdo con lo que David ha dicho y conectando lo que David dice con tu pregunta incluso también un contenido de comentario. Yo traía a colación lo de las noticias falsas porque la última semana el debate virtual, vamos a decirlo así, fue entre la astucia y perversidad de Jaime Durán Barba y la realidad. Entonces, por primera vez, o sea, el asesor opaca, eclipsa al candidato. Tanto que en algún otro medio yo llegué a decir que a Durán Barba nunca le interesa el candidato. Lo que le interesa es demostrar su astucia para ganar las elecciones. Y pareciera que su astucia se está acabando. ¿Y por qué? Porque ya no está luchando contra Andrés Arauz. En su radar, Andrés Arauz ha desaparecido. Y creo que de esto se está dando cuenta al final, porque lo que aparece como realidad no es Andrés Arauz y su juventud y sus propuestas, bastante brillantes por cierto, sino la realidad de la pandemia, sino la realidad de la violencia social, sino la realidad del ejemplo que acabas de poner sobre las cárceles. Entonces el Ecuador está como nunca, voy a decir una cosa contradictoria, el Ecuador está como nunca lleno de realidad. Y frente a esa llenura de realidad, frente a las colas de hoy, de los ancianos buscando vacunarse contra el COVID, esa realidad es imposible manipularla de una forma completa, absoluta. Es imposible. O sea, sobre eso es difícil hacer noticia falsa. Entonces creo que en este momento esa impiedad política que tiene Durán Barba se enfrenta con eso. Y eso podemos trasladarlo a la candidatura de Lazo.
Y yo lo que propongo es que desde lo intelectual hagamos una lectura. Puede ser para nosotros llover sobre mojado, pero para la gente no es llover sobre mojado. La gente ha olvidado muchas cosas sobre la política real. ¿Y por qué digo esto? Porque hace poco salió un estudio en el cual salía una conclusión bastante, pareciera obvia, pero al mismo tiempo bastante digna de estudiar. La televisión en el Ecuador sigue siendo el medio de comunicación a través del cual una gran mayoría de la población se informa, se entretiene, o vamos a decirlo así, o se droga. Es una forma de ver la realidad de la gente, a pesar de que vive su realidad como desgracia porque no tiene trabajo, porque vende cosas informalmente, porque se le muere su familia, porque no alcanza a enterrarla, o como dice Moreno, los muertos, la propia familia los botaba a la calle, etc. Esa realidad a veces es intermediada por los medios de comunicación. Y si en pleno siglo XXI en el Ecuador, los medios de comunicación tradicionales, esos que producen permanentemente noticias falsas o maquilladas, siguen teniendo una importancia fundamental en el pensamiento, en la construcción de la opinión de la gente, incluso en conducir o reconducir el ánimo social en la gente, pues eso debe preocuparnos como intelectuales, porque pareciera que eso ya no importa verlo, porque ya es normal, es normal. Yo no creo que sea normal, y yo no creo que sea normal que la academia lo ponga como algo que ya se estudió, que ya se sabe. La gente actual, y digo algo más, no solamente la gente común y corriente que no está al tanto de esta densidad con la cual podríamos analizar un fenómeno tan viejo y tan nuevo, es que los jóvenes, los estudiantes universitarios, también están tomados, no necesariamente por la televisión, están tomados por la tecnología. Y eso hace, otra vez repito, que la intermediación entre ellos y la política esté atravesada por eso. Entonces, no hay jóvenes o hay pocos jóvenes que se interesen en la política sino a través del meme, del chiste, de la caricatura, de la caricatura, de la caricatura. Entonces, eso es lo que me preocupa, eso es lo que determina que yo piense que el intelectual en este momento, con estas distintas facetas de abordar, de sentir y de asumir la política, se ve abocado a explicarla nuevamente, pero a explicarla con ejemplos históricos, a explicarla para conocer la vida del Ecuador en términos históricos, porque si hay algo que nos ha caracterizado durante tanto tiempo es primero la fascinación por ciertas figuras. La segunda es una inestabilidad política que se disfraza de que esos líderes fascinantes por un lado y a veces fascinerosos por otro son los que conducen la política. Pero no es así. No es Durán Barba y el títere de Guillermo Lasso los que conducen la política. La política la conducen las masas, a veces equivocadas, a veces ofuscadas, a veces violentas, y no hay que demonizarlas porque las masas sean violentas, como lo quisieron hacer los medios tradicionales con el movimiento de octubre, del cual creo que se merece hablar bastante, y porque de pronto en la segunda vuelta sí apareció como un elemento fundamental de la temperatura social y política en la cual se realizan las elecciones en el año 2021. Entonces, todo eso me parece que merece de nosotros una lectura relativizada tal vez, porque estamos en un momento electoral, precisamente. Estamos a 4 días de que sean las elecciones más importantes del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Y eso es lo que me importa en el caso que nos hemos propuesto esta noche. Ahora, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Carol, y precisamente para que en el tema de que la intelectualidad también ¿no? nos permita entender, comprender lo que está sucediendo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Es decir,
como dices tú, ¿no? La astucia, la astucia de Durán Barba, perdón, o de cualquier gurú del marketing político que pueda tener, ¿no? Y junto con lo que decía David sobre el tema de la política real, ¿no? Yo creo que existe también como que se les sobrepasó, ¿no? Es decir, precisamente por los ejemplos que tú has puesto de los muertos en la calle, de las largas filas para la vacunación, el propio presidente, ¿no? Diciendo que realmente no existía un plan de vacunación después que el ministro fugado en Miami le dice, no mienta, presidente, por un Twitter. Es decir, hay tantas cosas y precisamente por estas elecciones que en lo que va del siglo XXI son las más importantes que ha tenido el país, ¿no? Y existe, y cómo es posible entonces, David, para seguir un poco el hilo, ¿no? De lo que han planteado, que parece que tienen más miedo a que supuestamente gane el correísmo, entre comillas, a que siga un gobierno que no va a tener ningún plan de vacunación, que más bien propone privatizar la salud, precarizar la educación, ¿no? ¿Cómo explicar esos choques de la antirrealidad? No sé si está bien decirlo así. A ver, bueno, yo primero tengo mis dudas de si podemos hablar de intelectuales en el mundo académico. Yo cada vez tengo más la impresión de que los intelectuales, los pocos que quedan, están fuera del mundo académico, ¿no? Es decir, son más cercanos a la literatura y ese tipo de cosas, ¿no? En la academia hay académicos y los académicos suelen tener solemos estar atravesados por una especie de guasipungo del conocimiento, o sea, es decir, tenemos una visión muy, muy reducida del especialista en el tema, y bueno, como ustedes saben, hay una crisis de los intelectuales desde hace mucho tiempo atrás, o sea, esos intelectuales con una visión global, con un compromiso político, ensuciándose en la realidad. Esa es una figura que dejó de estar presente, al menos en Occidente y en particular en el Ecuador. O sea, los últimos grandes intelectuales en el campo de la ciencia, las ciencias sociales, la filosofía, sin duda, bueno, fue el Agustín Cueva, el Bolívar Echeverría, el Alejandro Muriano, sería de los últimos que van quedando. Y están los literatos, pero en el mundo académico no, uno no puede, difícilmente pueden pensar en una figura de intelectual, es decir, que alguien que haya salido del guasipungo académico. Eh, entonces, primero yo aclararía eso y en segundo lugar diría que también de la academia no hay mucho que esperar. Yo lo voy a hacer así un poco pesimista y brutalmente honesto, ¿no? La academia es profundamente conservadora, se volvió profundamente conservadora. O sea, la academia, algo que ya advertía nuestro querido Agustín Cueva, ¿no? Cuando ya en sus últimos años de vida, o sea, él ve este surgimiento, ¿no? De los estudios en Europa y Estados Unidos para el PhD, para los papers, las ONGs, los institutos privados de investigación, y él lo señala con una claridad rotunda. O sea, ahí hay una derrota política de lo que fue la tradición intelectual de América Latina y se empieza a imponer una visión muy conservadora en términos políticos al interior de la academia. Ese proceso empezó ahí y ahora está más que consolidado, ¿no? Está absolutamente consolidado. Entonces, y ahí paso precisamente a mostrar, entrando un poco en esto que la Carol ha dicho, de pensar por qué nuestro país se comporta como se comporta políticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema en nuestros análisis y eso está extendidísimo en la academia y en la opinión pública, en el periodismo, en los propios políticos, etcétera. Nosotros perdimos de vista completamente las particularidades estructurales de nuestras sociedades que explican por qué la política es como es. Es decir, nosotros primero partimos de un esquema normativo que es absolutamente delirante. Europa y Estados Unidos. Ese es el referente para nosotros, ¿no? O sea, la política, el Estado, la democracia, los partidos tienen que funcionar así. Si no funcionan así, hacemos una plañidera, nos sentamos a llorar, sufrimos por ser occidentales de segunda mano, por no haber nacido en Francia, por no haber nacido en Suecia, qué sé yo, y nos asqueamos de la realidad esta de populismos y de masas ahí
plebiscitarias, como suelen llamarle cierta intelectualidad esta colonizada, y no nos gusta, porque claro, el referente es ese, ¿no? El referente es a que hiciéramos una democracia como la de los Estados Unidos, ¿no? Que asesinen negros en las calles, no importa, y la policía, y que haya un loco delirante como Trump, no, todo bien, pero queremos esa democracia. ¿Y cuál es el problema? Y eso, yo por eso digo, hay que hacer una labor evangélica con eso, hay que recuperar nuestra tradición intelectual, porque ahí están las claves de entendimiento. Y si uno vuelve a ver lo que dijeron nuestros viejos intelectuales sobre esto, vamos a encontrar una cosa tan simple como esta, ¿no? Es decir, estos comportamientos no son producto de que somos culturalmente autoritarios, como han llegado a decir en una cosa bastante cercana a visiones discriminatorias, racistas, clasistas. No es que tenemos una cultura autoritaria, no es que somos tropicales o andinos y por eso nos gusta la farra y por eso no nos ponemos serios en la política, o como dijo hace poco el ex canciller de la San Francisco, somos pobres y estúpidos y votamos por el primer populista que aparece, ¿no? Esas visiones que lindan muchísimo con el fascismo, esas son las que hay que descartar. O sea, no es un asunto de cultura el que nos deba actuar la política o a pensar y comportarnos en la política de esa manera. Hay una condición básica, ¿no? Nuestros estados se dan sobre unas estructuras sociales estúpidamente desiguales, opresivas y destructivas. Ese es el problema. Tenemos unas élites rapaces que son incapaces de pensar en un mínimo de proyecto de país, para empezar. Vean lo que ha ocurrido en estos 4 años. Las élites se toman el poder de nuevo y no les importa arrasar con el país para volver a tomar el control. Pero arrasar el país no les importó reprimir en octubre, no les importaron los muertos, la cantidad de muertos y el dolor y el sufrimiento de la gente en Guayaquil, no les importó que la gente se mate como se mató tan espantosamente en las cárceles. De eso estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no tenemos las mediaciones de esos modelos que a muchos académicos les producen suspiros y delirios. No tenemos esas mediaciones, no tenemos las mediaciones que permiten neutralizar el conflicto. Acá el conflicto es de frente, en nuestros países en general, ¿no? El Ecuador ha tenido un mecanismo que hizo que precisamente lo que sí han estudiado algunos, eso sí hay que reconocerlo, un mecanismo que hizo que esa confrontación no sea así tan salvaje y violenta como fue en otros países, ¿no? Estas élites dadivosas, ¿no? Son rapaces porque agarran todo y después te devuelven algo, ¿no? Es así como que te roban todo lo que pueden y de ahí agarran una migaja y te dicen, bueno, quédate con esto ya y quédate tranquilo. Y los sectores subalternos aprendieron a moverse en esa lógica, ¿no? Una lógica muy de la mentalidad de Hacienda, ¿no? El gran patrón con toda la riqueza, con toda la tierra, pero nos da la comidita para la fiesta, por ejemplo, ¿no? Nos hace compadres. Entonces, esa lógica, esa permeabilidad de las élites permitió precisamente que no hayan enfrentamientos tan fuertes en nuestro continente, en nuestro país, a diferencia del resto del continente en donde hubo o intentos revolucionarios o movimientos de masa muy poderosos que presionaron a las élites para que se generen ciertas mediaciones y no siempre muy estables igual, pero hay más mediaciones, es decir, porque se ganaron derechos, porque eso también pasó en Europa y Estados Unidos, que es lo que la gente no ve, ¿no? O sea, ahí hay más estabilidad y hay mecanismos institucionales, no porque son más inteligentes y son blanquitos o qué sé yo, sino porque ahí se dieron, o sea, a Europa estabilizar su sistema político le costó 2 guerras mundiales, un montón de revoluciones desde el siglo XIX y el avance de un poderosísimo movimiento obrero que obligó, además con la amenaza de la Unión Soviética, que obligó a que estabilicen el sistema político. Esos pequeños detalles se les olvida a los académicos cuando dicen, ¡ay, qué lindo ese sistema y nosotros no lo tenemos! Acá la historia es otra. Y acá los estados, en el caso del Ecuador en particular, el Estado es precario porque ha estado siempre absolutamente controlado por las élites. Y cada vez que hay un intento de proyecto que se desliga un poco de eso y trata de pensar más nacionalmente, esas élites se encargan de aplastarlo, ¿no? Y volver a la lógica prebendaria, de repartir cositas y no sostener un proceso de más largo aliento. Entonces, creo que es necesario volver, o sea, tomando un poco el guante de lo que la Carlos nos ha planteado desde el principio, creo que es necesario volver a este tipo de discusiones. O sea, es necesario
mirar que aquí no se trata de que los partidos, los consensos, hay gente que está creyendo que sí, después de la elección del domingo hay que un gran consenso nacional. Eso en el Ecuador va a ser imposible después. Yo lo voy a poner en estos términos. Yo creo que eso va a ser muy, muy difícil después del correísmo en el Ecuador. Porque el correísmo no es el único, hubo otros intentos antes, pero fue el intento más sostenido de quebrar ese gran pacto entre élites primero y también con los sectores representantes de los sectores subalternos o que asumieron la representación de los sectores subalternos, de los más pobres, de los explotados, etcétera. Este pacto de no agresión, este pacto de, no sé, voy a usar una figura quizá un poco grosera, pero la típica de la gente que dice que se va a pelear, pero nunca se va a pelear, ¿no? O sea, cuando empiezas a pecharte con alguien, empujarte, insultarte, pero no te das, o sea, no te golpeas, digamos. Ese es el pacto, o sea, sí, vamos hasta empujarnos un poco, pero de ahí ya nos hacemos amigos, y cada quien se queda con su pedacito de Estado, y hay una enorme estabilidad en el orden político ecuatoriano, por ejemplo. Es decir, hay inestabilidad en la superficie, pero cuando uno ve cómo han prevalecido las élites en el Ecuador y no se han movido de sus lugares. Yo siempre digo esto de que las élites en el Ecuador no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, están en el mismo lugar, no se han movido del todo. Unas se mueven un poco, otras ganan otro espacio, pero siguen estando ahí. Y me parece que ahí es donde está la clave para entender por qué es tan difícil construir democracia en el Ecuador. O sea, no porque no tengamos partidos, no porque tengamos mentalidad autoritaria, no por ese tipo de cosas. Creo que esas lecturas deben ser al menos puestas en cuestión y buscar otras alternativas de interpretación. Esta, que no es ningún invento, creo que es de la tradición crítica de nuestros mejores intelectuales, esa me parece que es sumamente importante recuperar. A mí me da una enorme tristeza ver que los académicos que se dicen estar en la izquierda pura y verdadera, lo que hacen es asumir más bien el relato de la academia de derechas. Y le matizan un poco con ecologismo, con animalismo, es como que le ponen guirnaldas, pero en el fondo la estructura argumentativa es una estructura de corte liberal. O sea, no tiene nada que ver con una visión crítica de la política, aunque en el discurso sea muy incendiario y muy radical supuestamente, pero me parece que ahí hay que hilar mucho más fino para entender que tanto qué pasa con las interpretaciones que hace el mundo intelectual, vamos a decirlo así, y con lo que pasa además con la realidad política. Me parece que la realidad política va por el otro lado. Perdonen, me alargué un poco, pero solo cierro con esto, no quiero dejar de mencionarlo, pero claro, cuando lees la política de la otra manera, cuando ves que la política es además el imperio de los consultores, que a mí eso me asusta mucho, ¿no? O sea, esta campaña electoral ha sido esa, ¿no? Los pop stars del análisis político son los consultores políticos, no los analistas, no los académicos, etc. Y eso es un signo más de la banalización de la política, ¿no? ¿Qué significa eso? Echar al traste toda esta lectura de fondo de la política, ¿no? Y lo de octubre es un ejemplo fantástico, como ya decía la Carmen. Es decir, los candidatos se resistieron todos a hablar de octubre. Todos, nadie se hizo cargo de octubre. ¿Y por dónde viene octubre? Por donde menos se esperaba. Guamote, donde la gente indignada porque el candidato cómplice del gobierno de Moreno y que condujo la represión de octubre, estaba indignada porque uno de los suyos había sido, murió en medio de la represión. O sea, viene por el lugar menos esperado. Eso me resulta entre fascinante, pero también angustiante, ¿no? Es decir, toda esta parafernalia del TikTok, de los mensajes huecos, de la pura imagen, y de pronto la realidad aparece en un pequeño pueblo indígena en el centro del país. Pero así es la política en el mundo contemporáneo. O sea, hay estas fisuras por donde, esta especie de agujeros negros, por donde la política real entra en juego. Y la política real es la del conflicto de fondo, los conflictos de clase, los conflictos étnicos. Lo curioso es la situación actual, porque la situación actual es absolutamente dramática. O sea, yo siempre he creído que hay ahí una especie de absoluta contradicción entre lo que está viviendo el país y lo que está viviendo la gente en su día a día y la historia que los políticos nos han contado en campaña electoral. Hay un abismo entre las dos cosas. En las últimas semanas se conectó por este tipo de cosas. Nos sale el informe de la Comisión de la Verdad y de pronto los políticos empiezan, es cierto, aquí hubo un octubre, ¿no?
Y de ahí pasa lo de Guamote y lo de los últimos días y claro, vuelve a florecer esa política de fondo. Ahora, esa política de fondo, y sí, yo concuerdo con David también, incluso por la experiencia personal mía propia, aquí en Pastaza, ¿no? De quienes eran las estrellas, ¿no? Los pop stars, no los analistas ni los académicos, ni nada cercano a eso, sino los del marketing político, ¿no? Los que te ven un agujero en medio de la selva, sea precario o no, y te lo pueden vender como Gringolandia vende a Disneylandia, sí, ¿no? Pero, y precisamente ese tipo de cosas creo que sí se les sobrepasó. Claro, después vienen momentos como el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, Guamote, que ya dijo David, ¿no? Y después, ¿no? Y precisamente por eso planteaba, ¿no? Y no como decir como que, bueno, ustedes tienen su bolita de cristal ahí para saber cómo se puede construir, pero por eso digo, el futuro en disputa, precisamente, ¿no? Por todas estas contradicciones, por este Ecuador profundo, ¿no? Que siempre se deja de lado en las campañas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carol, eh, ¿qué nos explicarías tú? A ver si puedes agarrar el hilo de lo que dijo David, de lo que está en disputa este 11 de abril, este domingo. Yo me alegro que David haya picado, que sea un pececillo que picó la especie de trampa de podernos hablar de los intelectuales y los académicos. Porque sencillamente se supone que el académico tiene más autoridad para analizar algo. Y efectivamente, estoy de acuerdo en David y me parece que esa debería ser una nueva lucha dentro del mundo, como le ha llamado David muy gráficamente, el guasipungo académico, de que debemos separar las aguas dentro del mundo académico, quiero decir. ¿Por qué? Porque efectivamente el académico y los académicos se han vuelto así especialistas de las citas y de las citas, como decía hace un rato la caricatura de la caricatura. Entonces son especialistas en hacer mil cosas aparentemente objetivas, hiperreferenciales y a veces autorreferenciales, ¿no? Y además defienden la profesión. Defienden el paraíso en el cual nadie se ensucia de política, nadie se moja el poncho, nadie toma partido. Y pareciera que viven una profilaxis permanente al no ensuciarse de nada, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay facultades de ciencias sociales y políticas donde no se habla de política, donde no se tiene una posición de espíritu de cuerpo, claro, porque precisamente han asumido lo académico como una cita bibliográfica, o sea, son un cargamontón de citas bibliográficas que además transmiten eso a los estudiantes. Esa es una preocupación. Entonces, yo sí defiendo dos cosas. Defiendo que el intelectual sea esa persona conectada con la realidad sensible, que sea esa persona que entiende la realidad sin intermediaciones, que no sean aquellas que sí le interesan, como son la historia, la antropología, la sociología, pero no como unos constructos artificiales y artificiosos para impresionar al resto, sino para que en ese momento de nuestra labor intelectual nosotros mostremos que hemos tomado partido. Cuando uno toma partido, cuando un intelectual, yo creo que estoy lejos del academicismo en lo personal, y estoy lejos de la profesionalización del conocimiento, de una parcela del conocimiento, me parece que eso es importante. Eso es importante conversarlo aquí. Dicho esto, pues efectivamente nosotros al separarnos de esos cubículos que se vuelven a veces dogmáticos,
que se vuelven a veces incluso radicales en términos retóricos. Es maravilloso escucharlos hablar de un radicalismo y de una vuelta a la comuna primitiva. Es maravilloso, o sea, hablan, además que retoman lo peor del discurso del buen salvaje, o sea, lo peor, lo más rastrero y lo menos históricamente conceptualizado a lo que vivimos hoy. Y eso nos ha permitido, creo yo, David y Kango, precisamente los resultados de la segunda vuelta y el papel que han tenido la CONAIE, el movimiento indígena, Pachacútec, vamos a decir, el movimiento indígena. Aunque habría que también diseccionar qué significa el movimiento indígena hoy, la CONAIE hoy, Pachacuti hoy. Al margen, momentáneamente, de su legado histórico. Y eso sí lo hace un intelectual. Eso no lo hace un académico. El académico está encerrado en esa fragmentación de su conocimiento y de esa frialdad frente a la realidad. Pero vuelvo, eso nos deja el resultado electoral de la primera vuelta, donde el movimiento indígena adquirió una presencia que nunca antes la había tenido en términos electorales, pero que la tuvo precisamente por lo de octubre. Pero por supuesto, no es algo mecánico, porque Yacu Pérez no es la representación real de lo que pasó en octubre. Es la representación o la electoral de eso. Tanto así que es por primera vez somos testigos de un fraccionamiento interno del movimiento indígena, de su institución más relevante, que es la CONAIE. Y esa fragmentación se está haciendo cada día más evidente, sobre todo porque aquellos intelectuales, entre comillas, o académicos, entre comillas, quieren ver al movimiento indígena no como un objeto, no siempre como un objeto de estudio, sino como un referente moral. Absoluto, puro, sin ninguna contaminación política, como sí la ha tenido Pachacútec en la Asamblea. No vamos a olvidar su papel durante los últimos años, su papel como asambleístas y como coautores de algunas leyes neoliberales. Y allí podríamos decir cómo en algún momento ese movimiento indígena que nos sirve de inspiración, sus luchas, sus resistencias, bueno, todo lo hermoso que implica la disidencia frente a un sistema opresor como el que tenemos y el que hemos tenido, pero al mismo tiempo, ¿cómo vemos eso nosotros los mestizos? Que no queremos mimetizarnos en ellos, porque eso es un atrevimiento además, un atrevimiento social, un atrevimiento político, un atrevimiento intelectual. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, vuelvo a la realidad, la otra parte de la realidad, que es el movimiento de octubre. O sea, nosotros no podemos entender la política hoy, incluso su faceta electoral, en el Ecuador de abril de 2021, sin tener presente octubre. ¿Por qué lo digo? Porque se nota clarísimo el divorcio con eso, con ese hecho social, el hecho social más importante de los últimos años, en la presentación del informe de la verdad de lo que pasó allí. Ojo, un informe hecho no por los intelectuales de izquierda, no por los correístas enfermos y dogmáticos, no. Fue hecho por 3 personas a quienes no se puede acusar de una militancia de algún sector. No, son personas con una formación que no pudieron desprenderse de la realidad de octubre. Al escuchar testimonios, al escuchar, al mirar por primera, segunda, tercera, quinta vez las imágenes, las declaraciones de los políticos, al mirar la violencia de todos los videos que existen y que además existen por esa información alternativa que nos da la tecnología, porque los medios de comunicación relativizaron en algún momento lo que estaba pasando, pero enseguida trajeron a los analistas, a los académicos y a los que defienden el statu quo para leer el evento como algo que tenía que ver con el vandalismo, con la delincuencia, con la venezolización de los eventos, pero no lo ven como ese sumum social que sale de lo subterráneo
para decirle a los que viven en las nubes que la realidad y la pobreza y la necesidad y el abuso de poder no podían continuar. Entonces, repito, ningún representante de los sectores indígenas fue por ejemplo, a la presentación del informe. Y hoy precisamente, escuché a Salvador Quispe en una entrevista justificar por qué no habían ido, no sabían ni cómo responder la pregunta, cuando ellos fueron los principales actores de esa especie de levantamiento social. Uno se pone, es más, daba la impresión de que ni siquiera se ha dado el trabajo de leerlo, de leer el informe, quiero decir. Hay allí la tarea del intelectual para mí. Y fíjese que Salvador Quispe no es solo un dirigente, sino que es una persona formada académicamente, es un sociólogo, y sin embargo daría la impresión de que él también, siendo indígena, no solamente un mestizo de clase media que se convierte en intelectual o se convierte en profesor universitario, pero al mismo tiempo asume, y esto es lo terrible, asume para sí una especie de rol funcional a quienes le permitieron promoverse como intelectual, que son precisamente las universidades, que son centros de poder. Son centros de poder en los cuales a veces se simula una pluralidad ideológica y política. Entonces, repito, lo de octubre, el propio David ha sido parte de libros en los cuales se intenta analizar y se ha analizado lo que pasó. Pero a veces son iniciativas externas que nos obligan a pensar en eso. Y no están lejanos de acudir también a cierta formalidad académica, a cierta formalidad profesionalizante. En eso defiendo, otra vez repito, al intelectual y defiendo al ensayo. No defiendo el papers, no defiendo nada de eso. Defiendo la libertad que se tenga para pensar, para escribir y sobre todo para interpretar un fenómeno como el de octubre, que aunque le cueste a la élite y que aunque le cueste de otro modo a la izquierda radical y ideológicamente nula, porque eso han dicho para expresar su forma de votar en esta ocasión, su relación con ese hecho. Ojalá fuera una relación de reflexión de lo que pasó, pero es una reflexión, repito, retórica, una reflexión forzada por sus deseos, no por la realidad. Ellos desean que eso determine el curso de la historia del país. Y algunos creían que si ganaba Yacu Pérez el segundo lugar en las elecciones, eso iba a poner en disputa estrictamente el destino del país. Yo no creo eso, yo creo más bien que eso posibilita nuevas reflexiones sobre lo que pasa dentro de las varias realidades que tiene el país. Una es la realidad de aquellos que están en Guayaquil insultando, burlándose, de aquellos que son racistas en otras partes y que despotrican contra, por ejemplo, el pobre señor Vargas, que tuvo la loca idea de respaldar a Andrés Arauz, y los otros desde la academia que comienzan a mirar como en un microscopio lo que pasó en octubre. Entonces, lo mío, la propuesta que yo planteaba al principio es, asumamos un rol de intelectuales y no académicos. Por supuesto, tenemos ya letreritos en cada programa que nos invitan, somos analistas políticos, somos no sé qué, hasta nos preguntan cómo les gustaría que les pusiéramos, ¿no? Yo siempre digo, pónganme socióloga, ¿no? ¿Qué voy a decir? Eso por un lado. Y por último, para cerrar, yo quería hablar del intelectual orgánico, esa vieja idea gramsciana que nos hace partícipes del compromiso. Y además, lo que dije el otro día en un artículo que creo que me equivoqué en no completarlo. Dije que la derecha no tenía intelectuales. Dije que la derecha no se había actualizado en términos de tendencias políticas,
no sé, del nuevo liberalismo europeo, por ejemplo, ese liberalismo, social liberalismo le llaman, que no se ha actualizado ni siquiera en eso, que son absolutamente rentistas, que son absolutamente hacendatarias, oligárquicas, no sé, siguen siendo eso, como decía David hace un rato. Parece que son inestables, pero en el fondo, y sobre todo para enfrentar el correísmo, se ha visto cómo se han unido, pero se unieron con poquísima inteligencia, porque si fueran un poquito más astutos, ni siquiera inteligentes, no hubieran puesto a Lazo, hubieran puesto al señor Otto de candidato y les hubiera ido mejor. Por lo menos hubiera aparecido un refrescamiento de personajes, no de modelo ni de proyecto de país. Yo decía que no completé al decir que no habían intelectuales de la derecha, sino que alguien me dijo, ¿y los intelectuales de izquierda? ¿Acaso el movimiento político más avanzado de lo que ustedes creen que es el progresismo tiene pensadores de izquierda? Entonces yo me hice me puse un ejemplo para tratar de responder esa pregunta, y es, hay más o menos 15 libros escritos sobre el correísmo, pero son una vergüenza, son unos panfletos anticorreístas de una pléyade de enfermos contra una corriente que, les guste o no, existe. No existió, existe. Y que se está peleando y se está disputando una cosa después de 14 años de negación y de persecución. Entonces yo digo, ¿qué son los intelectuales de la izquierda si no se han convertido en los últimos años en simplemente anticorreístas? Ser anticorreístas no es ser un intelectual de izquierda ortodoxa. Frente a eso es que yo, de una forma quizás arbitraria, quise que habláramos de eso esta noche en tu programa, Carlos. Muchas gracias, Carol, por esa clase magistral. David, siguiendo un poco la línea de aquello, ¿no? Y también centrándonos un poco en la reflexión sobre, sobre a lo que nos enfrentamos este domingo, ¿no? Nos enfrentamos eh, a 4 años de un modelo político, que es lo que han querido hacer, que es lo que tú mismo has dicho, ¿no? Esta campaña sucia que empezó desde que metieron preso a Jorge Glass sin ninguna prueba, ¿no? Y desvirtuar, ¿no? Precisamente al proyecto progresista, al correísmo, y mintiendo, bueno, los mecanismos que los conocemos, ¿no? Y entonces está en disputa el correísmo estrictamente, quiero decir, el correísmo, lo que es el correísmo, o está en disputa realmente dos visiones totalmente distintas de instituciones o de institucionalidad o de Estado, ¿no? De sociedad, no solo económico, sino del tejido social, de cómo construir, ¿no? Cómo tejer a la sociedad. ¿Cómo dirías tú que lo que está en juego, ¿no? El domingo, obviamente, en miras a futuro, es decir, no solo en lo estrictamente electoral, que hay que sufragar con infinito amor, ni nada de eso, sino eh, lo, lo que, lo que debemos esperar, lo que debemos pensar, reflexionar al respecto. Pues a mí me parece importante considerar de entrada que, a ver, el mundo entero, no solo el Ecuador, vive desde hace décadas tiempos conservadores, para decirlo de esa manera, profundamente conservadores. Es decir, venimos de décadas en donde ni siquiera parecía un horizonte reformista, es decir, un horizonte que mínimamente nos diga, parémosle un poco al capitalismo salvaje y qué tal si tomamos algunas medidas para redistribuir un poco la riqueza, para que los efectos no sean tan destructivos del avance del capitalismo en nuestros países y en el mundo entero. Eso ni siquiera había, ¿no? Desde hace más o menos unos 20 años empezó a aparecer este horizonte tenue todavía
de que si es viable, yo en eso no trato de ser hiperbólico y grandilocuente, así como ya se viene el gran futuro. No, no, no. Lo que ha aparecido en estas décadas es una alternativa para poner ciertos diques de contención frente al avance destructivo que tiene el capitalismo a escala planetaria. Lo que hemos llamado en América Latina progresismo, bueno, se está llamando así también ya a nivel mundial, es sobre todo eso en primer lugar. Es decir, es como una insinuación negativa de lo que no queremos que sea el mundo, pero en la práctica es moverse en el complicado mundo del capitalismo contemporáneo para poner ciertas murallas que permitan o que hagan que los efectos del capitalismo, de esto que llamamos neoliberalismo, no sean tan nocivos y nefastos, ¿no? Es decir, entendiendo que el neoliberalismo no responde a una doctrina de un movimiento político como tal, sino que es una forma general de organización de las sociedades en el capitalismo contemporáneo, en el mundo entero, ¿no? Entonces, visto así, es un dato de la realidad, no es solamente una doctrina, ¿no? Entonces, mi impresión sobre eso, la primera idea que quisiera plantearles es que hay que leer que todo lo que estamos llamando izquierda en este momento, izquierda real, no la izquierda que vive en el mundo platónico de las ideas, la izquierda real, la que decide meterse en la bronca directa, lo que hay de izquierda es una izquierda que lo que hace es esto que acabo de decir, o sea, poner barreras de contención para que los efectos no sean tan corrosivos, sin necesariamente plantearse ni de lejos una salida revolucionaria, porque eso no está en ninguna parte, o sea, el problema es ese, o sea, no está en ninguna parte. O sea, está en ciertos espacios como muy específicos y en condiciones muy específicas, como lo que están haciendo los kurdos y las kurdas particularmente, que yo siempre he dicho que son como el último resquicio de la dignidad humana, o la lucha de los palestinos, no sé, pero son espacios muy particulares, ¿no? En contextos como los nuestros es como más difícil. Pero hay alternativa menos, o sea, es decir, eso antes no había. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tu edad acá, un poquito menos quizá, pero cuando estábamos en la universidad, se acordará igual a Caro, vivíamos el pleno momento del no hay alternativa. O sea, aquí toca aguantar, tenemos que ponernos posmodernos, esteticistas, ver las instalaciones y los performances y hacer del saber un performance, y hacer de la política un performance, mientras sufríamos la más salvaje arremetida del neoliberalismo con todas sus terribles consecuencias en el mundo. Por suerte, en el caso del Ecuador, después vino, como ya ha dicho la Carol muy bien, en medio de esos años eclosionó el movimiento indígena y eso creo que permitió que muchos de nosotros no terminemos escribiendo en Cuatro Pelagatos o algo parecido, porque nos trajo de nuevo a la realidad de no, o sea, no te vayas por ese lado de las veleidades esteticistas posmodernas, porque mira, acá hay unos conflictos del mundo real que están aquí presentes, ¿no? Pero ha sido esa dificultad, o sea, desde esos movimientos sociales ir resistiendo. Han sido movimientos de resistencia y lo que al final derivó por vías extrañas y como quiera que sea en los progresismos en América Latina fue precisamente esa estrategia de resistencia que en un momento dado se planteó como la posibilidad de, bueno, ya, con este acumulado de resistencia, ¿ahora qué hacemos en el poder político? Y me parece que la estrategia ha sido, bueno, juguemos el mismo juego del capitalismo y tratemos de ponerle estas cortapisas para contenerlo un poco y ver qué podemos ganar en medio de eso, ¿no? Así, con esos límites y con ese margen estrecho de acción que eso supone, ¿no? Entonces me parece que, digo, para evitar el análisis muy coyunturalista, que hemos estado de acuerdo los tres, me parece que hay que ver que eso es lo que está de fondo, ¿no? Es decir, o el modelo que dice, no, quitemos estas cortapisas, estos diques de contención y volvamos, no, ni siquiera quitémoslo, ¿no? Porque ya en estos años de gobierno eso es lo que han hecho, ¿no? Es decir, todo lo que decimos de la destrucción del Estado y todo no es otra cosa que es decir, quitar esos blindajes porque además lo voy a decir en estos términos, porque me parece que también eso es terrible, está desaparecido el discurso y es más grave aún, está desaparecido el discurso de las izquierdas. Estos diques de contención sirven para proteger a la clase trabajadora, en un sentido muy amplio del término, ¿no? No en el sentido clásico, ortodoxo de clase obrera, clase trabajadora, todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo para conseguir el pan de cada día, en cualquier nivel que sea y de cualquier manera que lo hagamos.
o si estamos ocupados o no ocupados, todo, esa enorme masa de gente que es la clase trabajadora. Estos diques de contención sirven para proteger un poco a esa clase trabajadora. Lo que hacen los neoliberales es, no, quitemos todo esto y que la clase trabajadora sea arrasada por nuestra lógica destructiva. Y eso es lo que hemos visto en estos 4 años. O sea, es decir, todo lo que hemos hablado hoy, octubre, la pandemia, las cárceles, todo es eso de no nos importa, porque no es solo una lógica de los vamos a explotar, es además los vamos a expropiar, ¿no? ¿Qué si no la baja de salarios en medio de la pandemia? Mientras los grandes grupos empresariales están ganando un montón de plata, o sea, no es que están perdiendo, están ganando. El señor Lazo ganó mucha plata en medio de la pandemia. Y lo que hacen con los trabajadores es despidámosles, precaricémosles, bajémosles del salario, quitémosles seguridades sociales, facilitemos los costos de despido, o sea, una cosa tan inhumana como esa, ¿no? Bajemos los costos de despido. ¿Qué es eso? Porque esa es una de las estrategias. ¿Por qué ganan tanto en medio de la crisis? Porque están expropiando a la clase trabajadora. Porque el momento en que se toman por asalto el Estado, un Estado que es más bien patrimonio de esa clase trabajadora, en parte, digamos, siempre el Estado está controlado por estas élites, no hay que caer en lo iluso de suponer que en algún momento el Estado está por fuera de ese control. A veces puede flexibilizársele un poco y puede también ponérsele cortapistas para que estas élites no lo controlen tan directamente. Eso también han hecho los progresismos. Pero claro, lo que hacen cuando vuelven a tomar el control es una verdadera venganza de clase. O sea, es volver a tomar el control de todo. Y las ganancias que tienen se explican porque lo que hacen es expropiar a todo el mundo. Expropiar a todo el mundo. Es decir, cuando llegan una miseria de dosis de vacunas y se deciden repartir las vacunas entre ellos primero, lo que están haciendo es expropiar. Eso es otra forma de expropiación de las grandes mayorías. O sea, es entre ellos. O sea, ¿de qué me sirve a mí que esté vacunado Rodrigo Paz? O Diego Kendo, o el señor Rosero, que ni siquiera son de las élites, que son los mensajeritos de las élites, ¿no? ¿De qué me sirve? O sea, a mí me sirve que, digo, a mí como representante del pueblo llano, de la clase trabajadora en general, o sea, nos sirve que estén vacunados los médicos, la gente que trabaja en los servicios públicos, ese tipo de cosas, lo que sabemos, pero lo que quiero decir es lo que no vemos en el fondo, es que allá está esta gigantesca operación de expropiación y de quitarnos lo que es nuestro. Ellos que dicen que nos van a quitar la vaquita, que no sé qué, que los socialistas son una gente mala, que te quita tu trabajo, que no trabaja. Hay que revertir ese discurso. Es decir, un signo de los tiempos conservadores que vivimos es que los empresarios se han convertido en héroes. Eso es así como muy raro. Y todos queremos ser emprendedores. O sea que el emprendedor ya en el mundo de abajo es la forma más acabada del trabajo precarizado. Y no pelear por derechos, ¿no? Y creer que el que tiene derechos es mi enemigo. O sea, el trabajador público, como tiene derechos, es mi enemigo, no el que me ha precarizado, no el que me está expropiando. Entonces creo que obviamente ahí de lo que estoy hablando es de volver sobre una discusión política más que teórica, más que académica, fundamental de los conflictos que se están expresando en la política, ¿no? La famosa fractura correísmo-anticorreísmo persiste y va a persistir por mucho tiempo porque expresa estos conflictos. Ese es el problema de fondo, ¿no? Octubre expresó en una clave distinta, hay que reconocerlo, expresó ese conflicto. De ahí la fuerza que tuvo Octubre. Pero me parece que si juntamos todo esto de lo que estamos hablando es de que en el país este punto de condensación que va a ser la elección de este domingo nos pone frente a esa elección otra vez, ¿no? Es decir, esta cosa salvaje de sálvese quien pueda del neoliberalismo, pero que supone todo esto que he señalado, y la posibilidad de paremos un poco esta salvajada y a partir de ahí empecemos a pensar en posibilidades que vayan más allá. Pero obviamente hay que parar esa arremetida tan feroz para poder pensar en lo otro. La arremetida no te deja. Yo no soy amigo de, como muchas sectas ahí marxófonas, yo no soy amigo de esa idea de la agudización de las contradicciones. La arremetida del capitalismo actual, o sea, en este momento es muy difícil. ¿Ya? El mundo actual es incomparable con otros momentos históricos, donde las revoluciones eran posibles, en la clave en que fueron posibles, nos dejaron lecciones súper importantes, pero el mundo actual es muy distinto.
Y una de las dificultades que tenemos es que es difícil poder hacer estos blindajes y poder empezar a construir proyectos colectivos de otra naturaleza. Parar esa arremetida, o sea, contener un poco esa arremetida del capital en todas sus formas y a nivel global, es un primer paso apenas, es un primer paso para empezar a pensar en cuáles pueden ser los horizontes futuros. Insisto en que yo creo que tanto lo que hemos vivido como el conflicto político, correísmo, anticorreísmo, como lo que se vivió en octubre, en el caso nuestro, nos ha puesto frente a esa posibilidad de abrir espacios un poco más allá, pero estamos en eso, en el punto de partida, y con el retroceso de estos años de la elección del domingo, lo que estamos disputándonos es la posibilidad de volver a construir esos pequeños espacios y esos pequeños márgenes en los que es posible empezar a reconstituir una imaginación revolucionaria, vamos a decirlo así. Muchas gracias David. Carol, robándoles un poquito más de su tiempo, ¿cómo tú crees, por ejemplo, ¿no? con estas lecturas de la realidad y con todas estas cosas que que van a estar muy presentes, es decir, no solo los resultados que salgan del domingo, ¿no? Sino toda la coyuntura que se ha venido construyendo, ¿no? Desde octubre, eh, eh, la conversión del Ecuador en un estado prebendario, corporativista, ¿no? Eh, y una sociedad, es decir, una sociedad eh, que digamos, como dice el meme, ¿no? Con Lucio ya estaba escapándose, ¿no? O qué bestia, ¿no? Somos los hijos de quienes votaron a no sé cuántos presidentes y nosotros no lo logramos. Eh, no, pero quiero decir, hay un trasfondo en eso precisamente porque toda esa coyuntura, ese contexto histórico que ustedes dos han mencionado y han explicado muy bien, está presente, sin embargo, ¿no? Porque seguimos siendo el país que en 10 años tuvo 7 presidentes, ¿no? Seguimos siendo el país, nos siguen viendo, tal vez, ¿no? Como el ingobernable, ¿no? Sobre todo ante el discurso racista y conservador de octubre, ¿no? De los anarquistas y de los resentidos sociales y de los desadaptados, como incluso el propio Guillermo Lasso lo dijo en uno de sus mensajes durante esas manifestaciones, ¿no? Y, y yo quisiera dos cosas, ¿no, Carol? Como te dije, uno, cómo en este conservadurismo, ¿no? Analizar el discurso, ¿no? Que se ha construido y que se construye también para pensar el futuro, ¿no? Chuta, si ganan estos manes, esto va a pasar, ¿no? Que las buenas costumbres, que los valores, que hay que tener cívica, ¿no? Y la decencia, todo eso, ¿no? Y por otro lado, y cómo construir de esta manera una sociedad organizada que en octubre se levantó realmente eufórica por lo que estaba sucediendo, pero que después de octubre, ¿no? No volvió a haber esa indignación en las calles, a pesar de que el gobierno siguió con su programa, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú podrías reflexionar alrededor de eso? A ver, tengo una pregunta complicada, con varias aristas. Mira, nosotros nos hemos vuelto, y hablo por mí y por muchas otras gentes, en defensores de la democracia. Esta especie de retroceso político al que nos ha llevado la derecha nos obliga a los progresistas a hablar de democracia. Porque ellos, que fueron los abanderados, ellos quiero decir la derecha, esa derecha neoconservadora que invade muchos países latinoamericanos sobre todo, nos ha hecho pensar a los progresistas en la democracia, porque desde hace 2 décadas asumimos que la vía para
reorganizar este desastre de sociedad que tenemos, llena de exclusiones, de discriminaciones, era a través de la democracia. Y hemos defendido la democracia porque tuvimos un proceso político con una nueva constitución desde el 2008 que no hubiera, que con otra no le hubiera permitido a la Revolución Ciudadana hacer lo que hizo, por un lado. O sea, nos volvimos muy defensores de la democracia en sentido positivo, porque no podíamos estar de acuerdo con líneas de acción política que atrayeran las viejas prácticas del golpe de Estado, qué sé yo, como por ejemplo pasó en Bolivia, y que ha tenido una lección un año después, una lección de que ya no son los pueblos de los años 70, ya nuestras poblaciones no son las de los años 80, a pesar de que las élites intentan, y lo hacen en ciertas partes con éxito, imponer su modelo económico, político, incluso cultural. ¿Qué hacer después del domingo? Primero, yo en lo personal espero que gane Andrés Arauz, que gane el progresismo, que gane esta forma de entender el Estado, ni siquiera como un Estado socialista. Porque cuando yo salgo a la calle y miro los grafitis o veo a estos neohispanos con sus banderas, con sus rituales realmente tristes que parecen un desfile de cucuruchos, pero no lilas, sino rojos, y rojos y negros, me asusta porque digo, ¿qué está pasando en nuestro país? Estamos retrocediendo, o sea, recién se han bajado de las carabelas algunos, están bajaditos de las carabelas, no están pensando en el país del año 2021. ¿Qué hacer? Primero, replantearnos en términos del progresismo y en términos de una izquierda no dogmática, qué hemos entendido por democracia y qué democracia debemos construir a partir de un gobierno progresista. Y hablo de la tarea del intelectual, no hablo de la tarea estrictamente del político, aunque no se contradicen. No se contradicen. Uno debe tener un rol activo dentro de la política. La primera cosa es qué tipo de democracia y qué tipo de constitución, si la que tenemos o hay que reformarla o hay que ampliarla o hay que mantenerla. Yo voy por la idea de mantenerla. Creo que un proceso de nueva constitución me parece un equívoco frente a la crisis que estamos viviendo. Hay alguna gente o analistas de derecha que dicen que las reformas y el progresismo solo fue posible porque estábamos en una bonanza económica impresionante y que ya vamos a ver qué pasa con los reformistas. No nos dicen así, nos dicen comunistas, socialistas, qué sé yo, todo en términos populistas, que me encanta cuando nos dicen populistas, pues esto me encanta, eso es una satisfacción casi. Creo que debemos replantearnos eso. Ahora, frente a los discursos que tú dices, hay que irlos desmontando, aunque nos parece inútil, porque son discursos tan viejos, son discursos tan repetitivos, que vamos a hacer Venezuela, que vamos a hacer como Cuba, cuando Cuba está a punto de sacar una vacuna, cuando no distinguimos el bloqueo económico, político, etcétera, que tiene Venezuela, sin que esto quiera decir que no tienen errores políticos dentro de Venezuela, qué sé yo, pero son ejemplos palpables, viejos ejemplos de un comportamiento de una potencia vecina, de la potencia de América, que es Estados Unidos, que restringe precisamente que nuestros pueblos se autodeterminen o escojan un camino para llegar a cualquier tipo de destino. No, ellos interfieren. Entonces, analizar esos discursos a veces parece una tarea inútil, una pérdida de tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es construir nuevos discursos sobre la propia democracia, analizar esa democracia y alejarla de algo que siempre está cercano a la democracia y que está cercano precisamente en los procesos electorales. ¿Cómo defienden las élites la democracia a lo largo de la historia? Las élites, los oligarcas en el Ecuador.
la han defendido a través del fraude. A propósito de que David ha señalado a Agustín Cueva en alguna parte decía que el fraude es una especie de, es un sustituto caricaturesco de la democracia representativa. Es decir, forzan las cosas, forzan la democracia de las élites bajo los supuestos de sus propios intereses. O lo que la gente de su línea dice, hay que defender la democracia, no importa cómo, incluso llamando a los militares. ¿Qué es eso sino un fraude? Un fraude no en términos de robarse los votos, un fraude del propio concepto práctico que ellos han dicho que respetan y que no respetan realmente, que la tienen como una fachada. Y eso se ve en las declaraciones ultristas de militares, de políticos, que si los indígenas incendian Quito o rompen cualquier cosa son terribles, pero si un mestizo de la élite quiteña amenaza incendiar Quito porque su candidato aparentemente no ganó las elecciones, entonces parece una reivindicación democrática. Yo creo que por ahí iría para los intelectuales y para los políticos entender y ampliar lo que entendemos por democracia y cómo, algunos hablan de democracia radical, esas cosas. No sé, no sé si ese sea el camino, pero lo que sí es cierto es que a partir del domingo, y si el escenario da para que gane el progresismo, el nuevo reformismo que traería ese proceso va a estar muy debilitado porque las fuerzas políticas contrarias han mostrado lo peor de sí. La campaña sucia, el arrastre de cualquier cosa, mira, un ejemplo tonto, pero al mismo tiempo decidor. Se han dado el trabajo de borrar todos los videos en la presidencia y en la Secretaría de Comunicación de lo que fue el correísmo, por ejemplo. Hasta eso, o sea, el deseo profundo de ellos es que el correísmo no quede ni huella ni sombra y que lo que quede sea lo peor de ellos, la corrupción, el abuso de poder, el autoritarismo, etc. Entonces, si eso es así, si nos vamos a encontrar con un nuevo proyecto o con la continuación o superación de un proyecto político como fue la Revolución Ciudadana a partir del domingo, ese camino va a ser muy difícil. Y ese camino requiere no solamente de que ellos se sienten en Carondelet a gobernar, sino que requiere de que otras fuerzas por fuera del poder institucional comiencen a pensar qué de verdad hay en disputa dentro de la democracia. ¿Hasta qué punto nos ha servido a los progresistas para demostrarle a la gente que el Estado, que lo público es muy importante para mantener ciertos niveles de equidad social? Y con esto no estoy hablando de subversión, no estoy hablando de la revolución, estoy hablando en términos actuales, contemporáneos. O sea, no voy a plantear y ni voy a hacer retórica, ni voy a llamar la atención por decir, después de esto, de reformar el Estado, lo que nos queda es la revolución, la subversión, la guerrilla. No estoy diciendo eso. Simplemente que tenemos que pensar mejor cómo es que hasta cierto punto defendemos la democracia, pero al mismo tiempo a veces la democracia de las élites se vuelve contra nosotros, aún habiendo aceptado sus reglas. Eso es lo que yo podría decir en este momento de crisis. O sea, la tarea de Correa en un momento fue como que los astros se le habían alineado. Andrés Arauz los astros no los tiene completamente alineados. Por tanto, yo confío en su inteligencia, confío en su frialdad, confío además en que quienes van a tomar la posta en esta ocasión tengan el suficiente equilibrio para asumir esto en términos políticos. Y cuando digo en términos políticos es que va a haber un permanente conflicto. Y que enfrentar ese conflicto es precisamente lo que nosotros llamamos la verdadera política. Eso es lo que yo te podría decir acá. Muchas gracias, Carol. Y
bueno, respecto a lo que dijiste de aniquilar al correísmo, ¿no? No olvidemos que Guillermo Lasso dijo que así nos cueste la economía, así nos cueste la institucionalidad, hay que acabar con el correísmo. Cuando estaba en su diálogo entre panas ahí con Diego Kendo. David, te quiero también a ti dar la posibilidad de una reflexión final, sin antes decir este pequeño preámbulo hace, no recuerdo si fue 2 o 3 años, la verdad no recuerdo, que Jorge Luis Acanda escribió un artículo en, en Ruta Crítica, rescatando obviamente a Marx y resaltando uno de los descubrimientos de Marx, ¿no? De los tantos. Obviamente, Acanda en ese artículo hablaba de cómo el capitalismo se apoderó de nuestra intersubjetividad, ¿no? Y, y ahí él pone el ejemplo de que se apoderó de nuestra intersubjetividad porque la más mínima, nuestro más mínimo relacionamiento humano, ¿no? Eh, está condicionado precisamente por, por la lógica monetaria, la lógica económica, ¿no? Incluso la construcción de las relaciones afectivas entre personas, ¿no? Por el consumo, por el acceso eh, a bienes materiales. Y yo te quiero preguntar, ¿no? Con este pequeño preámbulo, que obviamente si tú quieres lo puedes ampliar, porque tú eres muy conocedor de la obra de Marx, y a mí siempre me gusta alejarme de la discusión económica de la política, ¿no? No digo que no es necesario, no digo que no es importante hablar de un modelo económico que va a beneficiar a las grandes mayorías, a la clase trabajadora, a los más pobres, ¿no? Pero sino también me gusta a mí hablar de la política, de cómo tejer relaciones humanas, ¿no? De esta vida armónica, de esta vida en armonía, en plenitud, que promulga, por ejemplo, el Summa Causae, ¿no? Sin negar ningún tipo de contradicción en ello. Pero ¿qué sociedad debemos imaginar, ¿no? En nuestra visión política, ya sea que estemos en la academia, ya sea que estemos conversando entre nosotros, pero también la gente, como yo siempre suelo decir, ¿no? Nosotros los simples mortales, ¿qué sociedad debemos imaginarnos con esta coyuntura de las elecciones que están ya el domingo, ¿no? Con todo lo que hemos conversado aquí? Está bien difícil esa pregunta. A ver, porque yo ahí sí soy un materialista inveterado, o sea, yo no creo que las transformaciones históricas se hacen a partir de las imaginaciones que desde la reflexión intelectual y eso podamos hacer. Recupero ahí sí más bien una idea muy profunda en Marx, con el que no me voy a meter mucho honestamente, pero esta idea de que el mundo nuevo surge en el mundo viejo, o sea, es decir, tiene que estar en lo que existe, ¿no? No puede estar en los mundos imaginarios, en las utopías, por más chéveres que sean, por más interesantes que sean, más bien ahí, como han dicho varios, los utopismos exacerbados son uno de los síntomas más poderosos de que la realidad está difícil, de que en la realidad cambiar las cosas es difícil, ¿no? Cuando eso ocurre, más bien hacemos utopías imaginarias de mundos distintos, ¿no? Yo creo, como he dicho, para más, además de materialista inveterado, soy pesimista inveterado, o sea, es cuando ya en una clave más revolucionaria, digamos. Yo vuelvo sobre lo que he dicho, este es un tiempo de profundo conservadurismo, entonces estamos en un momento en donde salvaguardar ciertas cosas básicas del liberalismo, como ya decía la Carol, cosas básicas liberales, porque el capitalismo está abandonando el liberalismo, ¿no? Eso ahorita es radical. O sea, estamos llegando a un punto, para tomar el ejemplo ecuatoriano, estamos llegando a un punto tan delirante que defender el voto, o sea, defender que quien llegue al poder lo haga por la mayoría de los votos se está volviendo radical. O sea, porque si el que ganó la elección no es el que le gusta ciertos poderes, entonces hay que echárselo abajo,
hay que llamar a golpe de Estado, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es difícil todavía como que pensar en una posibilidad así. Yo creo ahí igual, sí, pensando mucho desde la mirada marxista, ¿no? Creo que lo que debemos leer es esas lógicas contradictorias que tiene el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, ahí están las claves, ¿no? Están surgiendo relaciones sociales nuevas. Cuando uno mira cómo están funcionando las redes sociales, que las podemos satanizar en muchos sentidos, pero ahí a mí me parece que ahí, en esa contradicción de que hay una capacidad de interconectarnos como nunca antes, gracias al capitalismo y a pesar del capitalismo. Es decir, es esa contradicción donde tenemos que movernos, ¿no? No hay nada más alejado a cualquier idea de esta naturaleza que la de estos saltos hacia adelante utopistas de desconozcamos el mundo moderno, nada de esto sirve, vámonos, ¿por qué tienes iPhone? Ese tipo de cosas. O sea, eso no funciona desde una lectura a la que yo escribo, que es la de la tradición de Marx, ¿no? Eh, un sociólogo sueco que trabaja en Inglaterra, Göran Thorborn, dice, más bien, que Marx es el más leal contradictor de la modernidad, dice, ¿no? por esta relación, porque Marx ve así el mundo moderno. O sea, Marx ve el mundo moderno como una permanente contradicción. Para ponerlo en términos un poco más de ética política, para Marx el mundo moderno, el capitalismo, la sociedad capitalista, abre unas posibilidades liberadoras increíbles, emancipadoras increíbles, y al mismo tiempo las clausura, porque las convierte de nuevo en opresión, ¿no? Las lecturas que hacen, a mí me llama mucho la atención, las lecturas que hacen ciertos liberales de Marx, como las que hacen cierta gente que se dice marxista, que para mí no pasan de ser marxófonos y del marxofonismo más dogmático y superficial que puede haber, muchas veces coinciden en no mirar esta contradicción, en no mirar que para Marx de algún modo lo que había que hacer era radicalizar el liberalismo, ¿no? Que el comunismo es algo así como una versión radical y revolucionaria del liberalismo, no es una cosa que anula la tradición moderna de emancipación y demás, se alimenta de ella, la trasciende, pero no deja de alimentarse de ahí. Entonces, a no ponerme muy especulativo con todo esto, lo que quiero decir al final es que lo que hay que ver es el mundo real. El mundo real, inclusive más allá de los discursos, ahí, o sea, quisiera conectarlo con lo que señalaban ambos antes. El problema de ganar la pelea política no es un problema de discursos, de imágenes o de TikTok. Es un problema de construcción de identidades políticas que es distinto, ¿no? Es aquello, yo siempre pongo para entender esta idea, es lo que nos pasa con los equipos de fútbol, pues, o sea, uno no hace una ponencia, no hace un paper académico para decir yo soy hincha por esta razón de este equipo de fútbol. Pero ahí tengo identidades afectivas, mis padres eran hinchas, mi hermano, el que quiero, era hincha, mi pana del alma era hincha de este equipo, es hincha de este equipo, con él voy al estadio. La política es muy parecida, porque la política en el mundo moderno, y conectemos todo, es muy enrarecida precisamente por esta contradicción propia del mundo capitalista, ¿no? En el mundo capitalista no podemos ser enteramente dueños de nosotros mismos, por esto que has señalado, por lo que escribió Jorge Luis. No somos enteramente soberanos, ni de nuestra individualidad, ni de nuestra vida en colectivo. Es un factor abstracto, extraño, que es el que realmente organiza la vida, las relaciones humanas, que es el capital. Eso hace que la política sea muy enrarecida, ¿no? Es decir, por eso es que toda esa utopía de va a llegar un momento que tienen ciertas versiones liberales, ¿no? Que va a llegar un momento en que sí vamos a tener partidos modernos, sí vamos a tener cultura democrática, sí vamos a tener voto responsable, medios de comunicación democráticos. Es falaz. Estructuralmente en el capitalismo no se puede, ninguna democracia funciona así. Pero en medio de eso, claro, no podemos caer tampoco en la idea, hay que tomar el reto que significa, y las izquierdas lo han hecho en América Latina al menos, el reto que significa con todo esto, claro, apostarle de igual modo a la democracia. O sea, yo ahí sí creo, para tomar un poco lo que planteaba la Carol también, creo que una de las cosas más interesantes del último tiempo de las izquierdas es haberle apostado a la democracia. Es decir, sabiendo todos los límites y sabiendo que, como bien decías, Carol, se te puede revertir todo.
pero es apostarle a eso, pero claro, esa apuesta política es más, o tendría que ir un poco más lejos también, porque está esto que mucha gente llama la batalla por el sentido común, ¿no? Pero el sentido común tiene que ser visto, a veces yo creo que ahí tenemos que desprendernos mucho de esto que el gran Pierre Bourdieu llamaba intelectualocentrismo o teóricocentrismo, que nos afecta no solo a los académicos, nos afecta también a los políticos, también a los periodistas, a la gente que está cerca de los políticos. Eh, Ahí casi a riesgo de darle la razón a Durán Barba, al que hemos citado tantas veces esta noche. Claro, el elector mayoritario es otra cosa. O sea, no está pensando en el PIB, en ese tipo de cosas. Está viviendo los efectos de lo que la política le hace, pero no está pensando la política en clave intelectual, vamos a decirlo, ¿no? En esa necesidad de pensar desde ahí es la que nos puede permitir construir alternativas políticas, o sea, que se consoliden más, ¿no? En el futuro inmediato me parece que ya, volviendo sobre el caso ecuatoriano, una de las tareas es precisamente cómo ir desconstituyendo la profunda legitimidad que ha llegado a tener la derecha en el país, ¿no? ¿Y por qué digo que no son solo discursos, no es ni siquiera una lógica racional de entendimiento de la política? Porque si eso fuese así, Guillermo Lazo habría sacado menos que Juan Fernando Velasco, pues. Es decir, Guillermo Lazo es directo responsable de todo lo que está ocurriendo, porque Moreno siguió su programa, porque ha sido su principal aliado. ¿Por qué eso no pasa? ¿Y por qué hay un montón de gente que está creyendo otra cosa y que está pensando en Lazo como una alternativa? Y eso no tiene que ver con racionalidades discursivas o con ese tipo de cosas, tiene que ver con estas otras formas de adscripción de las identidades, ¿no? Es decir, hay gente que ha sido muy golpeada por las políticas neoliberales, pero que defiende el neoliberalismo. Y, y vuelvo ahí, cierro solo con esto, siempre yo creo, como un ejercicio más de reflexión para ver mejor estas cosas, siempre hay que pensar en el fascismo, porque como es el caso límite, nos ayuda a entender mejor los otros. Pero en el fascismo produjeron la bestialidad que produjeron en base a las ideas más rocambolescas e inverosímiles que uno podía imaginar. O sea, todo lo que se construyó en torno al pueblo judío. Es inverosímil, o sea, es decir, en cualquier análisis básico, es delirante lo que construyeron. Y sin embargo, hubo una gran cantidad de la población que creyó eso y que sumizó las atrocidades que se cometieron en nombre de eso. Ya, digamos, puestos a no dejar títere con cabeza, hagamos también autocrítica. O sea, en base a ideas igual delirantes, se cometieron atrocidades del lado de la izquierda también, pues. O sea, yo recuerdo a los de Sendero Luminoso diciendo que ellos eran lo mejor del mundo porque eran el producto más acabado de 10 millones, 10.000 años, 10.000 millones de años, yo no me acuerdo, de evolución de la materia. Y con eso provocaron las cosas que provocaron en el Perú. Entonces, ese tipo de visiones explican, o digamos, nos hacen ver, esos ejemplos, digamos, nos hacen ver que, claro, la política tiene estas complejidades, pero yo lo conecto a lo que he dicho antes, es porque la política no es el mito de la racionalidad política moderna. Eso no existe, no ha existido nunca. O sea, cuando dicen, es que los populistas son irracionales, no. O sea, vean a los que defienden el neoliberalismo, por Dios, son una andanada de mentiras en el caso ecuatoriano. O sea, son una especie de fake news andantes los neoliberales. Salen con... O sea, no puedes tener un debate serio porque al segundo están lanzando mentiras, falacias, distorsiones. Y hay un montón de gente que las repite y un montón de gente que las legitima. Y claro, digo, ¿por qué al final mentiras tan burdas, tan groseras, terminan teniendo una gran legitimidad? O sea, pensamos en el 9 de octubre, se dijo que el correísmo estaba pagando venezolanos para que provoquen el caos. No hay un solo dato, uno solo que pueda sostener semejante locura. El único dato real que hay ahí es el que apresaron ilegalmente a unos trabajadores venezolanos ahí afuera del aeropuerto y los acusaron de no sé qué cosas y después no pudieron probar nada. Lo único cierto es eso, ¿no? Pero claro, en momentos así, muy conservadores, muy llevados hacia la derecha, estas cosas proliferan, pero insisto, no es ni excepcional, ni es solo de este momento. Esto suele ocurrir cuando estas miradas muy conservadoras
muy a favor de las desigualdades y demás, se posicionan, ¿no? Eso nos ha llevado a que a mí me parece ridículo. Yo veo un montón de gente, académicos, ahí sí, muchos, que se dicen liberales y que en realidad son unos fascistas de la peor especie. O sea, porque las tonterías que esos liberales defienden, un liberal de verdad no las defendería ni de locos, como irse en contra del movimiento feminista, por ejemplo. O sea, lo más lógico sería que un liberal apoye el movimiento feminista. Y los liberales son de los más salvajes contradictores del movimiento feminista, salvajes, o sea, argumentos absolutamente bestiales. Y algunos tienen PhD, algunos tienen hasta postdoctorado y dicen las estupideces que dicen. Entonces, claro, ¿qué es lo que está jugando ahí? La ideología, en un sentido mucho, mucho más fuerte y amplio del que usualmente solemos tener de la ideología. Y bueno, ahí la tarea es súper, súper complicada para intelectuales, académicos, políticos y para quien quiera que tenga un poco de decencia y sentido de la justicia social, la justicia humana. Y es difícil, pero bueno, ha habido experiencias históricas que han demostrado que se puede. Bueno, querido David, querida Carol, muchas gracias por su tiempo y por haber participado de esta guayustada. Estoy seguro que no será la última vez y déjenme decirles que hemos roto un récord de audiencia. No teníamos tanta audiencia desde que Jorge Luis Acanda estuvo aquí. Entonces, muchísimas gracias por aceptar. Realmente sus reflexiones ayudan muchísimo eh, a comprender realmente lo que está en juego en las elecciones de este domingo, ¿no? A los guayuseros y a las guayuseras muy fieles, hay un montón de comentarios que saludan a ambos, los felicitan a Carol, a David, los felicitan muchísimo por sus reflexiones. Y bueno, sé que no será la última vez. Muchísimas gracias de nuevo. Y el próximo miércoles seguimos con más Guayusa Política desde Quito eh, y ya no desde Puyo. Y bueno, seguiremos aquí en esta batalla de las ideas. Muchísimas gracias, Carol y David. No sé si quieren despedirse. Bueno, muchas gracias, Akanga. Gracias por mantener este espacio en medio de tanta dificultad y gracias siempre por invitarnos. Igual, muchas gracias, Akanga. Ha sido realmente muy grato salir un poco de la discusión coyuntural. Les agradezco mucho. Siempre me gusta estar en estos espacios con vos, Carol, igual. Y bueno, esperemos no haberles aburrido mucho a la audiencia tan grande de hoy noche, con lo espeso que se puso a ratos la conversación. Bueno, nada, un abrazo a ambos, un abrazo a quienes nos vieron y nos siguieron, y gracias por la invitación. Igualmente un abrazo, para eso es la guayusada. Chao, chao. Chao, chao, gracias.